Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Despacho Abierto. Hoy tenemos el agrado de haber sido invitado al despacho del doctor Bugalo. Muchas gracias por la invitación. A vos. La idea es tener una charla muy amena respecto a temas de actualidad, entre ellos el más importante, que es la ley base. El doctor Santiago Bugallo Lano es abogado, recibió en la UBA, está orientado en el derecho de trabajo, es abogado laboralista, es magíster en Derecho de Trabajo y Relaciones Internacionales, diplomado en Derecho Procesal Laboral. Es especializado en ART. Es titular de su estudio jurídico hace muchos años y siempre realizando la defensa de los trabajadores en el ámbito de la justicia nacional. Bueno, Santiago, gracias por la invitación. No, ustedes, por favor. La idea es que tengamos una conversación respecto a un hito que ha marcado el destino de alguna forma de los trabajadores argentinos. Esto es, la publicación del decreto 70 del año 23, como si la aprobación y la publicación el 9 de julio de este año, del año 2024, de la ley bases. Así que te voy a hacer algunas preguntas que llegaron al estudio y que de alguna forma nos gustaría que vos nos des tu respuesta, que nos cuentes un poco. A ver, primero te consulto. Entiendo que en estos años de defensa de los trabajadores han surgido un montón de consultas, y más en los últimos tiempos. Entiendo yo que esto más que nada tuvo un crecimiento importante después de la sanción de la 27742. ¿Cuáles fueron las consultas? ¿Qué pasó cuando la ley se publicó? Esto se empezó a hablar en los medios. ¿Qué pasó con los clientes? Mira, en principio recibí muchas consultas de clientes que tenían expedientes en trámite para saber si la reforma los afectaba de alguna forma. Habían escuchado muchas cosas por los medios. Obviamente no tienen conocimiento de jurídico de qué fue lo que se reformó, qué. Empezaron a salir fallos relacionados con los juicios en trámite, con la derogación del artículo con lo que hace el 99 y el 100 de la 27742, en Misiones y en otras jurisdicciones, estableciendo la condición más beneficiosa del artículo 2 del Código Penal en relación a las indemnizaciones agravadas. Entonces, ya desde el punto de vista jurídico, los abogados empezamos a ver que la reforma empezaba a tener efectos en los juicios en trámite. Desde mi perspectiva yo evacué esas dudas diciendo que se queden tranquilos. Explicamos un poco qué significaría esta derogación de la que estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hizo la ley base respecto a estas indemnizaciones agravadas? Vamos a explicarle un poco al público qué es lo que significa. ¿Qué es lo que nos querés decir con esto? A ver, con relación a lo que son los juicios en trámite, la 27742 en el artículo 99 y 100 deroga lo que son las indemnizaciones agravadas que pertenecen a lo que es nuestro derecho de daños, ¿no? Exactamente. El derecho de daños, generalmente cuando uno habla del derecho de daños, tiende a pensar que el derecho de daños solamente le pertenece al derecho civil, pero los laboralistas tenemos también lo que es el derecho de daños perteneciente al derecho del trabajo. Exacto. Que regula con una serie de leyes ciertas conductas en interferencia intersubjetiva, estos daños que se le puede generar en el marco de una relación de trabajo, de un contrato de trabajo al trabajador, con principios propios, ¿sí? Con esta autonomía relativa que tiene el derecho del trabajo, creando una serie de tarifas indemnizatorias a los efectos de subsanar de alguna manera. De subsanar ciertos incumplimientos en el contrato de trabajo. En especial la falta de registración. Sí, la 24013, la 25323, la 25345, 25013, certificados, aportes y contribuciones, lo que son las deficiencias registrales, lo que son las faltas de registración. Indemnizaciones que fueron derogadas por la ley base. Indemnizaciones que fueron derogadas, sí. Que, a ver, hay que decir varias cosas con relación a esto. Primero, lo que quiere hacer la 27742, a mi parecer, si bien es regresiva en términos internacionales por lo que es el PIDES y el principio de progresividad de las leyes sociales, y el derecho de trabajo es precisamente un ordenamiento jurídico relacionado con derechos sociales y protectorio por el 14 bis de lo que es el contrato de trabajo, la relación de trabajo y la prestación de un trabajador.
Yo creo que lo que hace la 27742 es liberalizar estos daños, llevándolos a la órbita de lo que es el Código Civil, para permitir que el trabajador reclame una reparación plena de estos daños. Podríamos pensar, por ejemplo, que la 24013 no reparaba la totalidad del daño al establecer una reparación de un cuarto de la remuneración, y además la 27742, si hubiese realmente querido bajar la cuantificación de estos daños, lo hubiese hecho. Y vos nos querés comentar un poco qué es, para lo que nos están escuchando, qué fue lo que planteó este fallo que tanto estamos hablando, que fue el primero de los fallos de Misiones respecto a la aplicación de la 27742. Sí, básicamente, a mi criterio, es un absurdo jurídico absoluto plantear que estas normas de carácter laboral, que son indemnizaciones laborales, son normas que tienen un carácter sancionatorio o conminatorio, punitorio, propias de lo que sería el derecho penal. Yo estuve viendo algunos videos, leyendo doctrinas sobre esto. Muchos hablan del indubio, pero que aplican el indubio pro reo. El indubio pro reo no es lo que están aplicando. Están aplicando el artículo 2 del Código Penal, que es la condición más beneficiosa. El indubio pro reo es un criterio de hermenéutica jurídica procesal que tiene el juez penal para casos de que no se llega a establecer la culpabilidad o es deficiente la prueba para beneficiar al reo. El empleador no es un reo. Incluso en el ámbito de lo que es el derecho del trabajo, nosotros tenemos nuestro propio indubio, que es el indubio pro operario, ¿sí? Pero más allá de eso, el Código Penal es muy claro en el artículo 2 y establece lo que se llama la ubicuidad, ¿no? También, de que la norma tiene que ser penal. Las normas laborales, la 24013, 25323, tienden a establecer una indemnización en el marco de una conducta que se da entre el trabajador y el empleador, e incluso a veces imponen al trabajador una conducta activa de tener que mandar una intimación, etc. Con lo cual, primero, la norma no está en el marco de lo que es el derecho penal. No sé, yo creo que ni siquiera pasó por la Comisión de Derecho Penal en el procedimiento de sanción de leyes. Y que sea una norma de derecho penal. Expliquemos un poco a la gente qué significaría esto. Que no la vamos a aplicar, o que en realidad vamos a aplicar la norma de manera retroactiva. Y por tanto, como es más beneficiosa, haría que la 27742, inclusive a las relaciones que hoy están en trámite, que todavía no tienen una sentencia firme, no se le aplicarían las indemnizaciones establecidas en todas estas leyes que nombraste, la 24013, la 25323, 25345, etc. Con lo cual, lo que vemos es que la 27742 lo que hace, en los términos del artículo 7, es que pone como una cuña en el tiempo, ¿no? Dividiendo retroactividad, ultraactividad y aplicación inmediata de acá para adelante. Yo creo que esta es la situación más polémica de todas. Sí, ¿no? Que está generando una grieta importante, digo, a nivel jurisprudencial. Importantísimo. Y a nivel nacional, ¿no? Porque parecería como que los juzgados... Sí, importantísimo. A ver, si te vas estrictamente a la letra de la ley, que sería el artículo 7, tenés dos situaciones, ¿no? Tenés el contrato y la extinción. Y ahí se abren dos posturas, una que va a decir que se aplica, sería como una especie como de aplicación inmediata de la 27742 de ahí al futuro. Lo que significaría que en ese caso el trabajador, aunque haya estado en negro y no haya estado registrado, no tendría las indemnizaciones agravadas, no tendría derecho a las indemnizaciones agravadas. De las leyes que fueron derogadas. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos te estarías agarrando del despido como un hecho consumado que genera consecuencias en la relación, en las situaciones jurídicas, y aplicarías la teoría de lo que es la aplicación inmediata. Exactamente. ¿Sí? Ahora, esto tiene un problema desde el punto de vista jurídico. Que esta teoría se basa en la anticontractualidad de lo que es la relación de trabajo, que es algo que fue superado hace muchísimos años. Sí. Esto básicamente se apoya en que el contrato de trabajo no existiría, o tendría una fuerza muy secundaria porque la autonomía de voluntad de las partes estaría suplida por un montón de leyes de orden público. Entonces el trabajador en verdad no estaría celebrando un contrato de trabajo. Vos que estás trabajando, cuando empezaste a trabajar en un kiosco, en un restaurante o lo que sea, no habrías celebrado un verdadero contrato de trabajo. ¿Sí?
Entonces, como no celebraste un contrato de trabajo, no podemos tener al contrato como un hecho consumado que te va a regir a vos las leyes que estaban antes. Exacto. ¿Sí? No ingresan a tu contrato de trabajo. Entonces, básicamente lo que habría que sostener es la anticontractualidad, que es una teoría que fue muy superada ya hace muchísimos años. Tenemos una ley de contrato de trabajo, el constitucionalismo social de los mexicanos que fue incorporado en el 49 en Argentina y modificado en el 57, que tenemos el 14 bis. Las teorías de lo que era la relación del trabajo, que decían que no existía el contrato, la de adhesión, incorporación, institución, fueron dejadas de lado hace muchísimos años. Y el problema entonces tendríamos que resolverlo de dos formas. Claro, ¿cómo resolveríamos el problema? ¿Cómo resolvés el problema? Juez, que no debe ser sencillo tampoco. ¿Cómo resolvés el problema de, entonces, qué leyes aplico con el contrato? Y ahí entonces lo que tenés que establecer es, ¿hay contrato escrito o no hay contrato escrito? Porque el contrato de trabajo no es un contrato formal. Entonces, si vos tuvieses un contrato escrito, sería muy sencillo. Te vas a la letra del contrato, ¿sí? Lo que pasa es que recordemos que los contratos, ¿no? Los contratos de trabajo, salvo que sean contratos específicos que necesitan una prevención escrita, en la mayoría de los contratos de trabajo, obviamente no existe el contrato de trabajo en sí, porque la ley de contrato de trabajo es la que regía la relación, además del convenio colectivo de trabajo, por supuesto. Entonces, en contratos que fueron escritos, contratos de temporada, contratos a plazo fijo, creo que no, lo que me está diciendo es que no habría mucha duda respecto a la aplicación. Pero sí lo hay en contratos en que eran contratos típicos, relaciones típicas. Sí, no. Donde eran regidas netamente por la ley. No escritos, donde no hay integración normativa del contrato. O sea que el contrato no tiene articulados o cláusulas. Ahí tenés que recurrir entonces a lo que es la integración normativa del contrato, que está en el 46 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es muy claro. Nosotros tenemos un artículo de integración normativa que dice que el trabajador y el empleador van a celebrar el contrato con pautas muy básicas, muy iniciativas, y después se va a llenar con las leyes. Es muy claro que dice leyes, lo dice literalmente, lo dice literalmente. Del artículo 2 del Código Civil, la interpretación de las palabras, ¿no? De las palabras, es muy clara la ley, y después recurriendo a lo que es el Código Civil tenés el 969 que habla de integración normativa de leyes indisponibles, supletorias. Y además, o sea, hay normativa para que los abogados puedan defender. O sea que sí existe un contrato y sí hay leyes que están incorporadas y sí hay una normativa en ese contrato que marca la aplicación de un derecho sustantivo. Exacto. ¿Sí? Y que también es un hecho consumado, porque cuando vos vas al artículo 7, que es el que dirime la cuestión, en el tercer párrafo, habla de las normas supletorias y del consumidor como un sujeto de preferente tutela. Obviamente habla del consumidor y no habla del trabajador porque está en el marco de un código civil, que está codificado, ¿no? Entonces, él trata a su sujeto de preferente tutela porque está en el 42 de la Constitución y no incorpora el 14 bis, pero tienen los mismos principios. Con lo cual, si vos te atenés a lo que es la integración normativa, las nuevas leyes no dejan sin efecto las normas supletorias que integraron este contrato, salvo, porque lo dice el 959 infine, que la ley haya establecido en algún articulado que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se entenderán modificados los contratos en curso de ejecución. Cuando se creó, claro, lo que pasó en el artículo 72 cuando se creó la 26844. Sí. Que dice que esta ley empieza, que resulta aplicable a todas las relaciones existentes al momento de su sanción. Eso es lo que no hizo exactamente la ley base. La 27742. Entonces, sí. tendrías dos momentos ahí y tendrías dos posturas. Ahora, yo creo que la contractualidad del contrato de trabajo se basa en un principio que lo entiende hasta el trabajador que no es abogado. No cabe duda. Que es que el contrato de trabajo es uno solo. No son dos contratos. La 27742 no significa que el trabajador celebre un nuevo contrato. El contrato es este que se extiende hasta su extinción. Ahora, por ejemplo, esto es importante establecer. Entonces, ¿qué pasa si te hago firmar un nuevo contrato? Claro, que esa es una de las posibilidades. Claro, ahí habría que ver el tema del fraude, fraude y la simulación.
vos podrías, por ejemplo, operar con fraude y simulación alertándote de que la celebración del contrato trae una integración normativa y hacerle firmar, por ejemplo, al trabajador un nuevo contrato, darle una baja y una alta. Y ahí sería como... Porque ahí tendrías un como nuevo más contrato, confusa la situación un nuevo para un contrato, juez, ¿no? pero esto se resuelve con lo que te decía antes, esto lo sabe cualquier persona, no tenés que ser abogado. Es un solo contrato sin solución de continuidad y las normas del 14 sobre la nulidad de las cláusulas en los contratos que simulen fraude que no fue grabado. deben tenerse como no celebradas, ¿no? Con lo cual, esto hay que analizarlo si empiezan a aparecer ahora, por ejemplo, contratos que sin solución de continuidad después de la 27.742, aparece el trabajador, por ejemplo, celebrando un nuevo contrato, habría que ver si el trabajador, y si sos trabajador y estás escuchando esto, asesorate, porque en principio para mí no sería posible hacerlo, pero deberías estar asesorado, un consentimiento informado, una compensación, una homologación administrativo-judicial. Es una situación muy compleja y dejo a salvo de esto, ¿sí? Si vos haces un ejercicio regular del derecho, de lo que es el 255, que es el reingreso, si vos sos empleador y querés volver a contratar un trabajador que te acordaste ahora que te servía porque era bueno, pero dejaste de trabajar hace 1 año, 2 años atrás y firmás algún contrato, ese contrato anterior no surte efectos sustantivos sobre el nuevo contrato. Claro, tal cual. O sea, sí se le va a aplicar el tiempo de servicio del artículo 18, pero el 255 en un ejercicio regular sí es un nuevo contrato. Y ese quedaría en el tercer supuesto, que es el contrato celebrado al amparo de la 27.742. Qué tema, ¿no? Una aplicación inmediata. Le estamos dando ideas a varias personas. Perdón, y una cosita con relación a esto. Sí. Si tenés ese contrato polémico de celebrado antes, extinguido después, tenés una opción como abogado laboral y como trabajador. Podés ir directamente por la 27.742 o podés plantear toda tu demanda con las leyes que regían en el hecho consumado del contrato de trabajo y que se integró con todas estas normas, pero en subsidio por cuestiones, porque en Argentina no sabemos qué puede pasar. En subsidio tendrías que pedir la 27.742. Muy bien, ¿sí? quedó muy claro. A ver, Doc, te consulto lo siguiente. ¿Encontraste contradicciones entre los artículos introducidos o modificados con la ley de contrato de trabajo antigua, de que regía hasta el 8 de julio de 2024? Sí, muchos. ¿Querés contarnos algunas? Algunas muy pormenorizado. Sí, primero hay una contradicción importante en la incorporación del contrato de locación de obra y de servicio civil, que aparece ahora excluyéndolo de la aplicación de la ley de contrato de trabajo en el artículo 2, como si nunca hubiese estado excluido. Siempre estuvo excluido porque si es un contrato verdadero de obra y de servicio, se rige por el Código Civil. No va a ir a la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, viste que a veces aclarar oscurece, ¿no? Claro, pero las exclusiones del artículo 2 son del derecho del trabajo hacia el derecho del trabajo. Sí. Es de casas particulares con ley de contrato de trabajo. Exacto. ¿Sí? Es del derecho del trabajo hablando hacia sí mismo. ¿Sí? Porque la ley de contrato de trabajo es una norma de carácter general para el ámbito de lo que es el trabajo. Entonces, una modalidad contractual que está en el Código Civil y que tiende a establecer relaciones civiles no tiene nada que hacer en ese artículo. Exacto. Después, esto lo incorporan en el segundo párrafo del artículo 23, que a mi parecer todos están hablando de que cómo puede ser la intencionalidad política, la 27.742, que yo la entiendo y la comprendo perfectamente, pero para mí el segundo párrafo del artículo 23 es una norma antifraude y que está... que es una contradicción también con la reglamentación de la regularización de los trabajadores, porque tiene un artículo... Cuando hablamos de antifraude, para que la gente nos pueda entender, o sea, lo que vos estás entendiendo es que en realidad lo que se busca justamente es que el trabajador no sea inscripto o sea tenido como un trabajador
liberal, como una locación de servicios, cuando en realidad es un trabajador dependiente. Es un fraude típico. Que es el típico fraude. Y que en realidad lo que vino a hacer la 27742 es dejarlo como más claro para el Sí, servicio, a ver, ¿no? yo entiendo la intencionalidad de querer sacarlo del 23, pero creo que la mala técnica legislativa lo que terminó haciendo es que en el segundo párrafo lo que termina es incorporándole y regulándole requisitos Sí. muy estrictos y hasta documentales. Exacto. Porque está hablando de que las relaciones, que se traten de contrataciones de obra y servicio, con lo cual para mí está hablando desde el punto de vista de la documentación, de que cuando, de ahora en adelante, cuando tengas en el foro laboral, o si vos sos un trabajador y estás como monotributista, por ejemplo, no quedas exento de la presunción, sino que en el juicio del empleador debería de presentar un contrato de locación por escrito y después recibos y facturas correspondientes a estos servicios. Con lo cual tiene que haber, para que no opere la presunción, tiene que haber un contrato de locación de obra y servicio, porque habla de relaciones con contratación, con lo cual está hablando del contrato como forma, y tiene que haber recibos y facturas correspondientes a estos servicios. No se te vaya a escapar que factures una locación de obra y en vez de honorarios pongas remuneración, no, por supuesto, porque no queda comprendida en la exclusión. Exacto. ¿Sí? Y después, obviamente, el exceso reglamentario de la reglamentación que rompe con la teoría de la facturación correlativa. Sí. Eso de la facturación correlativa, que era uno de los elementos donde... Que es un exceso reglamentario absoluto, claro, que no tiene nada que ver con lo que dice el artículo 23. Después la reforma trata de dejar sin efecto plenarios como el plenario Vázquez, el plenario Martínez, ataca jurisprudencia muy clara de la Corte Suprema como Álvarez con Cencosud, Pelicori, el artículo del despido discriminatorio, que me parece una bestialidad desde el punto de vista jurídico, porque es absolutamente inconstitucional por ser contrario a la Constitución Nacional, tratados internacionales, incluso es contrario al origen de la discriminación, con su nulidad absoluta. No se puede poner un monto a las discriminaciones, y después porque es agraviante también a la intimidad, privacidad del trabajador, de la persona que trabaja, incluso se mete también en la empresa, porque el metalenguaje de la norma es: no digas de qué signo político sos, no hables, no cuentes de qué género sos, no, coarta la libertad de expresión en el marco de una relación de un trabajador y empleador, que capaz el trabajador y el empleador quieren hablar de política. Sí, ¿Por qué el trabajador tiene que dejar de decir quién es en el marco de una relación de trabajo por miedo a que lo despidan? Porque básicamente lo que dice el artículo es: si vos contás quién sos, yo te puedo despedir. Me parece una bestialidad absoluta. ¿Y qué otras contradicciones encontraste? ¿Qué pasa con el periodo de prueba, no? Porque un poquito fuera de cámara hablábamos de esto, de qué pasa con el periodo de prueba, qué pasa con el artículo 245, que de alguna manera está vigente. El 245 habla de indemnizaciones. Bueno, te explico un poco, ¿no? ¿Qué significa el 245? Nosotros hablamos los abogados más con números que con palabras. El 245 es justamente el artículo que establece cómo se practica la liquidación de la indemnización a un trabajador que es despedido o que se considera despedido. Contanos un poco, ¿qué fue lo que encontraste respecto a estas normas que estuvimos hablando un poquito fuera de cámara? Mira, el periodo de prueba, yo creo que la 27742 se autodenomina modernización. Yo creo que el periodo de prueba, particularmente ese instituto del derecho del trabajo, es el menos modernizado, más allá que entiendo que no hay mucha modernización en lo que hicieron, pero es, en cuanto a los plazos, es casi idéntico a la 25250, que es reformada por la 25877, que termina dándonos el texto que teníamos antes, con lo cual es regresivo y es violatorio de pactos internacionales en este sentido. Pero bueno, no hace más que reeditar lo que es el periodo de prueba anterior, alargando los plazos, con esto generando una contradicción absoluta en el objetivo y en la finalidad de que es un periodo de prueba, ¿sí? Y la discusión clásica del derecho del trabajo de que el periodo de prueba no es un contrato que viene del derecho italiano,
casi transformándolo en un contrato en sí mismo, porque vos tenés contratos que no pueden durar de 6 meses. Está bien, no resultan aplicables porque son de plazo determinado, pero si hay modalidades contractuales que según la ley tienen que durar 6 meses, como un periodo de prueba va a durar 6, 8, 12. ¿Cuánto tiempo tenés que tener para realmente probar a una persona? Yo creo que el problema del periodo de prueba, tal cual está concebido en la ley de contrato de trabajo, es que en verdad no es un periodo de prueba. Porque, por ejemplo, si yo te preguntara a vos del 92 bis, ¿qué inciso recordás del 92 bis que te explique a vos como empleador de qué forma tendrías que probar al trabajador? ¿Qué prueba le tenés que hacer? ¿Qué test? No existe. ¿Tenés que probarlo de alguna forma? No hay nada. Entonces el periodo de prueba termina siendo una norma antifraude, nada más, que tiene incluido una contradicción absoluta que nos metieron a los abogados laboralistas de que el periodo de prueba no tiene que tener indemnizaciones. Falso. El periodo de prueba está regido por el 14 bis, tiene que tener una protección contra el despido arbitrario y no lo tiene. Tiene una protección contra el despido intempestivo, que es el preaviso. Y esto tiene que ver con el periodo de carencia indemnizatoria, ¿sí? Que a partir de que incorporan el periodo de prueba en los contratos de trabajo, lo incorporan también con el periodo de carencia indemnizatoria, que básicamente esto significa que el periodo de prueba es gratis, ¿sí? De que no tiene ningún tipo de reparación, y esto lo vuelven a poner, y al extender los plazos terminan creando una norma de flexibilización de entrada, donde vos sos un trabajador que sos contratado bajo la 27742 y te pueden tener a prueba un año sin pagarte absolutamente nada, porque incluso el preaviso que estaba contemplado en el periodo de prueba lo sacan. Ahí sí se olvidaron de reformar el 231-232, que lo sigue diciendo, con lo cual por amparo de ese artículo entiendo que el trabajador debería cobrar por lo menos la intempestividad del despido. Pero, por ejemplo, tiene una incompatibilidad, en este momento en que estamos haciendo la nota, tiene una incompatibilidad que puede llegar a terminar saneada por la Corte Suprema, lo cual es absurdo, porque el decreto 70, que está vigente, pero está declarado inconstitucional por una acción de clase, prevé, sí dice en el 245 que va a regir el 245 después de terminar el periodo de prueba, que la 27742 no lo tiene, dice, claro. Con lo cual el texto actualmente del 245 dice que a los 3 meses vos empezás a tener indemnizaciones, con lo cual el empleador debería pagar indemnizaciones a partir de los 3 meses. Después de trabajar 3 meses. Y el periodo de prueba dice 6, 8, 12, etc. Extiende los plazos, generando una incompatibilidad que está en manos de la Corte Suprema, porque si la Corte Suprema ratifica como constitucional el 70, quedaría saneada la discordancia. Ahora, el 92 bis... Que supongo que va a haber un montón de planteos, ¿no?, respecto a esto. Sí, olvídate. Además, el 92 bis difícilmente sea un periodo de prueba o difícilmente pueda llegar a ser. Yo, como abogado laboral, por la relación de trabajo y por la naturaleza jurídica del contrato, entiendo que el periodo de prueba es algo absolutamente lógico y de sentido común en un contrato de trabajo, porque cuando vos tenés un trabajador y contratás a una persona, lo primero que querés establecer es ver cómo trabaja, si trabaja bien, si llega temprano, quién es. Con lo cual es un instituto compatible, pero que no está regulado como un periodo de prueba, y que al no tener una indemnización, y sí tenerla el 245 y estar conectado, porque cuando termina el periodo de prueba arranca el 245, claro, y el 2, que es la indemnización por antigüedad, que crea un régimen de inestabilidad relativa, porque el contrato puede ser disuelto en cualquier momento, pero está relativizado por una indemnización. La única diferencia es que vos o no pagás o sí pagás. Entonces, si se te pasó el periodo de prueba, lo podés despedir después con una indemnización por antigüedad, con lo cual no es tan importante si lo probás o lo probás, porque no te queda enganchado el trabajador. Si el trabajador te quedara enganchado y vos tuvieses que hacer una acción administrativa o judicial para probar una prueba y poder despedirlo, te interesaría mucho probarlo. Sí. Te interesaría mucho probarlo. Sí. Y el 92 bis no solamente va anudado al 245, va anudado también al artículo 80. Porque el periodo de prueba, para vos poder probar una persona y establecer bien quién es, si tiene calificación profesional, si tiene capacitaciones, querés contratar, por ejemplo, un empleado jerárquico y querés conocer el nivel de ingresos que tenía,
tenés que pedir los certificados de Por trabajo. supuesto. Esta cosa que nos hicieron creer a los laboralistas de que el certificado, ¿para qué tenés una indemnización en el artículo 80 si está todo en la FIP y lo podés descargar? Claro, expliquemos un poco qué establecía medio el artículo absurdo. 80, pero ¿qué multa establecía el artículo 80? El artículo 80, que sigue vigente, el artículo Sí, sí, 80 por y la supuesto. obligatoriedad de entregar los certificados, que Los son certificados. dos certificados, uno que tendría que estar con sello y firma del empleador, que es como una carta de recomendación donde dice las calificaciones profesionales que tuviste y que es una obligación de los trabajadores y una Sí. obligación, una obligación de los del empleador empleadores. de Y que los trabajadores deberían saber que es obligatorio, eso quería decir, que es obligatorio entregarlo porque lo tenés que guardar para una Para el día búsqueda, que para sí. una próxima búsqueda de empleo. Exacto. Y que creaba una indemnización. Y también el certificado que establecía todos los aportes y contribuciones. Y el 12G de la 24241, Claro, que son tres que nos daba la posibilidad de trabajar que son muy importantes además. Esto que se está hablando de que, bueno, pero ¿para qué? Primero, a ver, es muy importante el certificado de trabajo y te voy a explicar por qué. El certificado de trabajo tiene dos daños muy importantes. Ahora que lo vamos a tener que llevar al Código Civil, tiene dos daños muy importantes. Acordate cuando salió el 146, el decreto, que nos ponía una carga de esperar 30 días, que habían salido los planteos de inconstitucionalidad. 30 días para otorgar, expliquemos qué puede la gente no para entender. intimar en los términos de 48 horas. Exactamente. ¿Cuáles eran los planteos de inconstitucionalidad? Que el trabajador no puede esperar, porque el trabajador necesita el certificado para salir a buscar un nuevo empleo. Sí, bueno, pero también pasaba que físicamente al empleador le era imposible tal vez confeccionar los certificados en 30 días porque tenía que esperar el pago de aportes. El último. Entonces, sí puede dar, porque tenías en las resoluciones de AFIP podés bajarlo y tenés otra resolución que te permite sacar el otro. Claro. ¿Sí? Pero la obligatoriedad de entregar rápido el certificado de trabajo es un daño moratorio. Es un daño moratorio, es el primer daño más importante del certificado de trabajo, es que te lo den rápido, que no te hagan esperar para que puedas salir a buscar un trabajo. Y el segundo es el contenido. Seguro. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ahora con la derogación de la reglamentación del 146, ojo, que no está más el plazo de 30 días. Y el daño moratorio empieza a regir a los 48 horas. Exacto, muy bien la apreciación. De todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál te parece el aspecto principal de la reforma y qué impacto crees que va a tener en la sociedad? Yo creo que tiene una cuestión política muy importante. Yo creo que lo estamos sintiendo en el derecho nosotros, por ejemplo, en la reacción de la Corte Suprema con Oliva, La Cuadra y Domínguez, que básicamente... En todo lo que tiene que ver con intereses, expliquemos un poco, porque no mando nada más. Sí, para mí no tiene que ver con intereses. Bueno, tiene que ver con el impacto en la sociedad de la 27742, porque la Corte Suprema, a raíz de lo que está pasando con la 27742, lo que está pidiendo básicamente al foro laboral es que se bajen los montos, ¿sí?, de las sentencias y de los juicios. Por eso Oliva tiene que ver con el 770, pero en verdad lo que está diciendo es que bajen los montos. Pero vamos a explicarle un poco a la gente de qué estamos hablando. Cuando hay una sentencia, obviamente en un contexto inflacionario muy importante como este, hay distintos parámetros de actualización del monto de la sentencia. Entonces, la Corte Suprema, en estos fallos que fue mencionando el doctor, fue estableciendo cuál es el parámetro, o dejando un poco el arbitrio de la Cámara, cuál sería el parámetro para actualizar estos montos de sentencias ganadas. El juez es el único que tiene la potestad y tiene la obligación de fijar los accesorios de una sentencia. Exacto. Estamos hablando un poco de esto, pero ahora me perdí de que... del aspecto de dónde iba la sociedad. Primero sí. Yo creo que lo que intenta la ley y lo que está pasando en el fuero laboral y en el Poder Judicial es empezar como a bajar los montos. Por eso yo creo que la derogación de las tarifas indemnizatorias, yo creo que tuvo una intencionalidad de que no haya costos laborales cuando en verdad son montos. Porque costos habla una parte del contrato de trabajo, en el Poder Judicial y en la operatoria de los abogados hablamos de montos. Yo creo que la intencionalidad fue esa. Lo que pasa es que, bueno, claro, se va al Código Civil y la reparación es plena, con lo cual los montos van a ser un poquitito más altos. No sé cuántos, ahí ya depende de la pericia de cada abogado, de cómo lo pide y cómo lo pruebes, pero yo creo que también el impacto de la 27742 se está viendo en el foro laboral con el tema de los intereses, de bajarlos,
y con el tema de la retención de aportes de Domínguez, de morigerar una multa que de todas maneras era muy excepcional en el foro laboral y que está relacionado con el fallo Paolucci de la Sala 2, que tiene que ver con la condición más beneficiosa. Esto que hablábamos al principio, nosotros en el fuero nacional ya tenemos un fallo de la Sala 2 que establece que las indemnizaciones de la 2403 y 2703 son normas de derecho del trabajo y no se les puede aplicar la condición más beneficiosa del artículo 2 en el fallo Paolucci, que tenía que ver con este fallo Domingos, pero por eso me lo acabo de acordar, porque era por el 132 bis. Pero yo creo que, a ver, el impacto en la sociedad es esta flexibilización de entrada de los contratos, que no van a tener, con una interpretación muy poco laboral, no van a tener indemnizaciones al principio, periodos de prueba muy largos. El 245 intentándolo transformar en un fondo de cese, en vez de tener una protección contra el despido arbitrario real del 14 bis, que ya tiene el Instituto del Fondo de Cese ya tiene una declaración de inconstitucionalidad en La Plata. O sea, no tenés un periodo de prueba larguísimo, no vas a tener una indemnización concreta, real. Empiezan a aparecer modalidades contractuales de colaboradores. Sí, un poco la figura de colaborador, ¿no? ¿Querés contarnos un poco que yo ya he tenido respuestas a cartas documento en relaciones existentes y vigentes desde mucho antes, ¿no? De la aplicación de la nueva ley bases, donde, bueno, ahora no estamos, los abogados que contestan por parte empleadora no están reconociendo, obviamente, la existencia de una relación laboral, sino la figura de colaborador, de manera retroactiva, desde el principio de la relación laboral. Contanos un poco qué es lo que vino. Sí, muy gracioso. Contanos un poco qué es lo que vino. ¿Te pasó eso? Sí, me pasó. ¿Qué es lo que vino a suceder con esta figura del colaborador? No, ¿Cuál es la idea? En principio, la figura de colaborador no existía antes de la 27642, así que en ese caso directamente... ¿Pero qué vendría a ser un colaborador? ¿Vendría a ser...? Sería una figura no laboral en el marco de una... A ver, yo cuando leí mi primera lectura de la 27742 con el tema de los colaboradores, te voy a ser sincero, me pareció como un trabajador independiente que tiene otro trabajador independiente, que contrata un trabajador independiente que es independiente, es como que... ¿Cuánta independencia? Digo, ¿qué es esto? No se entiende. Como que no lo entendí al principio, lo empecé a leer nuevamente. Entonces, uno lo que trata de pensar es la finalidad, como dice el artículo 2 del Código Civil. Primero las palabras, no las entiendo. La finalidad, a ver, ¿a dónde apunta este artículo? Es una clara flexibilización de modalidades contractuales, nada más. Sí, lo que tiene es que al final de todo tiene esa norma que es contraria a toda la evolución del derecho del trabajo, de la relación del contrato y de las normas, que es lo que es la dependencia jurídica, técnica y económica, que dice que si falta uno no va a ser una relación dependiente cuando nosotros ya estamos o sea, si seguimos utilizando esos conceptos como utilizamos derecho adquirido y derecho en expectativa. O sea, que va a seguir siendo una cuestión de prueba. Pero no reformaron el carácter de empresario, de empleador, de trabajador, relación, contrato, no reformaron toda la ley de contrato de trabajo para excluir una nota, ¿sí? Y el concepto de la ajenidad y de cuando vos ingresás a un lugar que te es ajeno al establecimiento, con lo cual yo creo que va a tener muchos planteos de inconstitucionalidad el tema de los colaboradores y yo no recomiendo que lo utilicen. Yo si tuviese un cliente empleador, sé que capaz va a tener como más aplicación en temas profesionales. Sí, bueno. En un estudio jurídico. Porque obviamente puede suceder, ¿no? Existe la figura del colaborador, seguramente. Yo soy independiente y quiero trabajar un caso. ¿Para qué lo vamos a aclarar? Ya lo hacíamos antes en los términos del derecho civil. Exacto, no era necesario aclararlo. Bueno, doctor, contame un poco qué sucede con los contratos de temporada luego de la modificación de la ley de contrato de trabajo con la ley base. Contame un poco qué sucedía antes con los contratos, qué son los contratos de temporada. Sí, mira, el contrato de temporada es una modalidad contractual de plazo indeterminado, pero que tiene una cualidad que la distingue, que las prestaciones son discontinuas, ¿sí? O sea que vos no vas a estar trabajando todo el año. Está en el 96 y esto fue una de las derogaciones de la 27742 en el periodo de pruebas, en el 92 bis.
la ley de contrato de trabajo es muy sabia en este sentido, ¿sí? Al excluir ciertas modalidades contractuales de su aplicación, primero porque es una norma antifraude y es de carácter restrictivo, y lo que quiere el periodo de prueba es que vos pruebes a un trabajador, aunque vimos que no está planificado Sí. para eso, es un tramo de un contrato que si va a tener una finalización pronta porque es de plazo fijo o es eventual, o va a tener prestaciones que van a tener discontinuidad en la cual el trabajador sabe que se va a quedar sin trabajo porque va a terminar el contrato, porque se va a terminar esa temporada. Entonces, cuando el empleador necesita como llenar estos huecos con estas modalidades contractuales, el periodo de prueba dice, acá no va. Acá no podés probar al trabajador, porque vos estás llenando un hueco, no lo estás contratando para quedártelo hasta la jubilación. ¿Sí? Entonces, el periodo de prueba contemplaba que a este contrato, que es el 96, que es la temporada, no se le podía aplicar el periodo de prueba. Y es muy sabio esto, Sí, por lo que acabo lógico. de decir. Ahora, lo acaban de sacar. Parece una reforma que es menor, no es menor, porque es uno de los argumentos de derecho positivo que por lo menos yo venía utilizando bastante para plantear la inaplicabilidad del periodo de prueba en el contrato de servicios eventuales. ¿Cómo sería eso? A ver, contanos un poco. El contrato de servicios eventuales comparte la misma naturaleza jurídica que el contrato de temporada. Es un contrato por plazo indeterminado con prestaciones discontinuas. Exacto. ¿Sí? Entonces, la ley de contrato de trabajo, primero que a ver, hay una cuestión de ubicuidad. Los servicios eventuales no tienen regulado un periodo de prueba. ¿Sí? Con lo cual tendrías que hacer una aplicación analógica de un instituto que es restrictivo. Tendría que tener una regulación específica. Pero no es un contrato por plazo indeterminado y ya. Tiene prestaciones discontinuas donde el trabajador va a tener plazos de suspensión. Esto, a ver, si cualquier trabajador que haya tenido un trabajo en servicios eventuales sabe que en cualquier momento se queda sin trabajo y tiene un plazo de suspensión. Con lo cual, no es menor que hayan sacado al contrato de temporada, porque esto es uno de los elementos de derecho positivo por medio del cual el periodo de prueba no se puede aplicar a estas relaciones. Más allá de que no se pueda aplicar por este argumento de derecho positivo, es absolutamente incompatible con el tipo de relación. Porque primero, el periodo de prueba, por lógica, lo tiene que realizar el empleador que está probando, ¿sí? El empleador que tiene la relación de trabajo, que es la empresa usuaria. Con lo cual no puede estar en potestad, la empresa usuaria no puede tener una potestad de despedir, ¿sí? Entonces, si te llega un despido por periodo de prueba en servicios eventuales, el que te está despidiendo es la empresa usuaria. Y después es absolutamente incompatible por violatorio al derecho, a la garantía de la igualdad de la Constitución Nacional. Y pensá en esto, si yo te hago trabajar en 5 empresas usuarias, todas las empresas usuarias tendrían que tener, por el artículo 16 de la Constitución Nacional, derecho a probar. Porque no lo puede tener una y otra no. Entonces tendrías 3 meses, rompiendo con la lógica del periodo de prueba, con la lógica del periodo de prueba, y tendrías un plazo interminable, ¿no? Con lo cual queda demostrado que no se puede aplicar y además el contrato de servicios eventuales es triangular. Hay un contrato eventual en el cual no se puede aplicar la relación del trabajador con la empresa usuaria, no puede tener un periodo de prueba, y el otro es un indeterminado con prestaciones discontinuas, como el de temporada, que derogan, que pareciera ser como que es algo menor, como que podría estar metido algo de empresas eventuales acá y que aparentemente como que deja de existir más allá de la inaplicabilidad por la finalidad misma del instituto, que no permite ser aplicado de esta forma. No cabe dudas. ¿Sí? A ver, como para terminar, ¿a quién beneficia o perjudica toda esta modificación? Sé que es una pregunta complicada. Y la que sigue es un poco esperanzadora, tal vez o no. ¿Crees que tendrá un impacto positivo en la generación de empleo toda esta modificación? Yo creo que es una clara flexibilización de entrada y de salida. Incluso es una flexibilización en el ejercicio de los contratos porque crea modalidades contractuales o modalidades de relaciones como colaborador, estas cosas que ya están en el curso de la ejecución, con lo cual la flexibilización nunca va a intentar proteger al trabajador en ese sentido. Sí tengo que destacar que por la mala técnica legislativa y por los principios propios de nuestra rama,
si sacamos un poco de lado la ideología de la intencionalidad, Sí, por podemos supuesto. interpretar muchas cosas a favor del trabajador, como por ejemplo que no tiene más que esperar 30 días por el certificado, que no existe más el requisito de mandar la carta a la AFIP, que tenía un montón de problemas, porque a mí me pasó que, perdí la carta, che, Santi, mandé la del empleador. Recordemos que la 24.003 establecía que no solamente se intimaba al empleador a la registración, sino que además había que comunicar dicha situación del artículo 11 a la AFIP. Podías Por perder eso una ya no existe, indemnización porque podías perder la indemnización por un requisito de agravada forma. porque te faltaba acompañar el telegrama que debía, para colmo, remitirse a la AFIP dentro de las 24 horas de haber intimado al empleador. Exactamente. Entonces, todo eso ya no existe porque la 24.003 está derogada. Y en este sentido, ¿vos creés que esto puede de alguna forma beneficiar al trabajador? No creo que pueda beneficiar al trabajador. Yo sí creo que hay algunas cosas que interpretadas de forma armónica con el derecho del trabajo se pueden utilizar a favor del trabajador. No está pensada como una reforma progresiva de derechos, ni está el sujeto de preferente tutela como sujeto real de una modernización de lo que tendría que haber sido una modernización real, porque hay un montón de problemas para solucionar que tenemos a diario en el foro laboral. Pero bueno, ya pasado a la órbita del derecho civil, podremos plantear y podremos tratar de buscar una reparación plena, siempre que traemos una norma civil, se tiene que aplicar, porque lo dice el Código Civil, los casos regidos por este código serán aplicados e interpretados conforme a las leyes que vos utilices. Si vamos a utilizar leyes laborales, van a tener que ser, estas normas que traemos del Código Civil van a tener que ser protectoras, ¿sí?, del trabajador. Y con relación a la generación de empleo, claro, ¿vos creés? Mira, son fórmulas que ya se utilizaron en los 90. Creo que puede llegar a haber una burbuja de contratación. Ahora, ¿cómo medís el desempleo, o si hay muchas más contrataciones o menos, con índices que están manejados por un gobierno, que pueden ser ciertos o pueden no ser ciertos? Sí, lo que veo que por cómo está planteado para que haya mucha rotación. Ajá. ¿Sí? Mucha rotación. Y en esa rotación puede llegar a generarse puestos de trabajo. Pero, a ver, generar un puesto de trabajo no es una cuestión... vos no estás creando puestos de trabajo porque sí. El empleador, cuando crea un puesto de trabajo, lo crea por una necesidad. Por eso lo que se decía de la reforma es que tenía que ser tributaria, en verdad. Había que bajar las cargas sociales para generar trabajo. Son las condiciones económicas las que hacen que se generen más fuertes de trabajo. No es una acción de filantropía o de bien común generar un puesto de trabajo. El trabajador, si necesita un trabajador, contrata. Y cuando el área empieza a tener menos trabajo o no le sirve, despide. ¿Sí? No es una cuestión de que vos le ampliás el periodo de prueba, le sacás las indemnizaciones y todo eso, y entonces el empleador va a contratar empleados. El empleador contrata cuando necesita cubrir una necesidad muy concreta de su empresa. Y en el marco de lo que es la previsibilidad, que el derecho del trabajo crea la previsibilidad también. Esta cosa de la automatización, la automaticidad de las indemnizaciones, con una prueba mínima, con una tarifa, con su doble efecto, ¿no? La cosa de no tener para el trabajador que probar el daño y cuantificarlo y no sé cuánto, y la del empleador de desarrollar su actividad lícita de la empresa y de conocer con previsibilidad cuánto tendría que pagar y otorgar seguridad jurídica. Es un punto importante el que estás diciendo. Yo creo que crea mucha inseguridad jurídica. Sí, yo creo que también. No sé qué va a pasar. Puede que haya una burbuja en la que se cree empleo, pero hay que ver si es empleo decente, si es trabajo decente, si es registrado, si se utilizan muchas de las figuras que no son laborales y qué termina pasando con esto. Creo que puede haber una clara desfinanciación de la seguridad social. Sí, también. Vamos a ver qué pasa. A ver, la estrategia de la 27742 es sacar un decreto, que es el 70, plantearlo ante la sociedad, buscar el quórum para sesionar, buscar apoyo político y terminar sacando una 27742 de la misma manera que hicieron
con el decreto 54 y la 27348 con la RT. Hicieron la misma estrategia calcada. Sí, sí, ya no Los tiene- efectos de la 27348 los estamos viendo hoy en la práctica. Las Exacto. indemnizaciones son absolutamente miserables. Y yo acabo de liquidar un expediente que se llama Casuto con prevención, donde la trabajadora, sin ser abogada, me dice, Santi esperaba mucho más. ¿Qué pasó? Qué difícil la respuesta, 27348. Sí, yo también esperaba mucho más. Pero bueno, así estamos. Vamos a tener que esperar a ver qué pasa con Bueno, todo ojalá que todo esto redunde para mejor. Ojalá. Santiago, un placer enorme haber tenido esta conversación con vos. Te agradezco nuevamente compartir todo tu conocimiento con nosotros, con la audiencia, con todos aquellos que vayan a ver este canal. Y bueno, eso, gracias. Y bueno, No, gracias a vos. que sea prontito la Gracias a próxima vos. entrevista. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.